por la derivada de t, que es 1. Lo mismo hacemos ahora con el término que sigue, que calcular la derivada con respecto a x de igual. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 3.3 correspondiente a reglas de derivación. Vamos a comenzar con el ejercicio 34. En este ejercicio tenemos que determinar la primera y la segunda derivada de las funciones de los ejercicios 33 al 40, en este caso el 34. Entonces tenemos una función s que depende de t, que es t cuadrado más 5t menos 1 sobre t al cuadrado. Para calcular la derivada de esta función podemos hacer la regla del cociente entre la función que está en el numerador y la función que está en el denominador. O podemos también simplificar esta función. Como en el denominador tenemos un único término, podemos dividir cada uno de los términos del numerador con respecto a ese denominador. Entonces, vamos a hacer eso para simplificar las cuentas. Lo pueden hacer de las dos formas, le tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso nos quedaría t al cuadrado dividido t al cuadrado más 5t dividido t al cuadrado menos 1 sobre t al cuadrado. Si simplificamos, t cuadrado sobre t cuadrado nos da 1, t, simplificamos un t en el segundo término y nos queda más 5 sobre t y menos 1 sobre t al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta función. Entonces hacemos la derivada de s con respecto a t. Si derivamos el 1 nos queda 0. Si derivamos 5t, podemos reescribir este 5t como, a esto lo podemos escribir como 1 más 5 por t a la menos 1 menos t a la menos 2. ¿Para qué podemos reescribirlo así? Para usar la regla de derivación para las potencias. Entonces, en ese caso, para derivar 5t a la menos 1, nos queda la constante que queda igual, y derivamos t a la menos 1, bajamos el menos 1 y nos queda t a la menos 2, por la derivada de t, que es 1. Lo mismo hacemos ahora con el término que sigue. Para derivar menos t a la menos 2, nos queda el menos, que es una constante, y derivamos t a la menos 2, baja el menos 2 y nos queda t a la menos 3. Si reescribimos esto, nos queda 0 más 5 por menos 1, menos 5, t a la menos 2. Lo podemos escribir directamente abajo. Y en el último término nos queda menos 2, nos queda más 2 por t a la menos 3. A esto, como les decía, lo podemos escribir como menos 5 sobre t al cuadrado más 2 sobre t al cubo. Ahí encontramos la primera derivada. Y ahora lo que nos falta hacer es calcular la segunda derivada. Para eso vamos a derivar esta expresión. Vamos a derivar la primera derivada que calculamos recién. Y vamos a derivar usando esa expresión para de nuevo volver a aplicar la regla de derivación para potencias. Entonces vamos a hacer la derivada a segunda. ¿Sí? Vamos a hacer la derivada a segunda con respecto a t dos veces. Y para eso vamos a derivar de nuevo. Nos queda, para este primer término, nos queda el menos 5, que queda la constante que queda igual, y derivamos t a la menos 2. Nos queda menos 2 por t a la menos 3. Y en el segundo término nos queda el 2, que es la constante que queda fija, y para derivar el menos 3 nos queda menos 3 por t a la menos 4. Si reescribimos esto, nos va a quedar menos 5 por menos 2, 10 positivo, por t a la menos 3, menos 6, 2 por menos 3 es menos 6, por t a la menos 4. Y de nuevo podemos reescribir esto como 10 sobre t al cubo menos 6 sobre t a la 4. De esta forma encontramos, por un lado, la derivada de s con respecto a t,
¿sí? Que nos dio esta expresión, y por el otro la derivada segunda de s con respecto a t dos veces, que nos dio esta expresión. Seguimos con el ejercicio 42. En este ejercicio suponemos que tanto u como b son funciones derivables de x y que tenemos los datos de cuánto vale u en 1, que vale 2, u' en 1, que vale 0, b en 1, que vale 5, y b' en 1, que vale menos 1. Tenemos que calcular los valores de las derivadas de las funciones que nos dan para x igual 1. Vamos a resolver el a y el b, se resuelven todos de la misma forma. Por un lado, si nosotros queremos calcular la derivada con respecto a x de u por b, como u y b son funciones que dependen de x, vamos a usar la regla del producto. La regla del producto nos dice que esto es la derivada de u con respecto a x por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b con respecto a x. Nosotros a esto lo queremos evaluar en x igual 1. Entonces lo que queremos hacer es calcular u por b y a la derivada la vamos a evaluar en 1, que es básicamente lo mismo que evaluar esto que tenemos acá arriba en 1. Entonces nos va a quedar u' evaluado en 1 por b evaluado en 1 más u evaluado en 1 por b' evaluado en 1. Y ahora simplemente tenemos que reemplazar por los valores que nos da el ejercicio. U' evaluado en 1 nos da 0, por b evaluado en 1 nos da 5, más u evaluado en 1 es 2 y b' evaluado en 1 es menos 1. Entonces esto nos queda 0 por 5, 0 más 2 por menos 1, esto nos da menos 2. Por otro lado, en el inciso b tenemos que calcular la derivada con respecto a x de u sobre b. En este caso usamos la regla del cociente y esto nos queda la derivada de u por b sin derivar menos u sin derivar por la derivada de b dividido b al cuadrado. Entonces, como dijimos, tenemos que calcular esta derivada evaluada en 1 y lo que queremos hacer es u sobre b, la derivada evaluada en 1, directamente vamos a reemplazar. Entonces nos va a quedar u' en 1 por b en 1 menos u en 1 por b' en 1 sobre b en 1 elevado al cuadrado. Entonces, para terminar de resolver esto, solamente nos queda reemplazar los números. U' en 1 es 0 por b en 1, que es 5, menos u en 1 es 2 por b' en 1 es menos 1 sobre b en 1, que es 5 elevado al cuadrado. Entonces esto nos queda 0, menos 2 por menos 1 nos queda 2 sobre 5 al cuadrado, que es 25. Y entonces calculamos los dos primeros ejercicios. En el C tienen que calcular la derivada de b sobre u, es lo mismo, nada más que cambian el numerador por el denominador. Y en el D van a tener que usar otras propiedades porque tienen 7 por b menos 2 por u. La derivada, usan la regla de la derivada con respecto a la resta, entonces la derivada de esto, ¿qué les va a quedar? 7 por la derivada de u menos 2 por la derivada de b menos 2 por la derivada de u, y simplemente reemplazan. Seguimos ahora por el ejercicio 48. En este ejercicio tenemos cuádricas que tienen una tangente común. Nos da dos curvas, y igual x cuadrado más a por x más b, y otra función y igual c por x menos x al cuadrado. Sabemos que ambas tienen recta tangente común,
es decir, la misma recta tangente, en el punto 1, 0. Entonces, con esa información tenemos que determinar quién es A, B y C. Entonces, tenemos dos funciones. La función vamos a llamar I1 a la función x cuadrado más a por x más b. Y vamos a llamar I2 a la función c por x menos x al cuadrado. Si dos funciones tienen una tangente en común, por un lado, ¿qué significa esto? Si tienen la tangente común en el punto 1, 0, esto significa que este punto pertenece a las dos funciones, ¿sí? Es decir, que si la x vale 1, la y vale 0 en los dos casos. Y por otro lado, si la tangente es común, quiere decir que y' en el valor de x de las dos funciones tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es la derivada. Y si tienen la misma recta tangente, tienen la misma pendiente y pasa por este punto. ¿Sí? Entonces, con esos dos datos vamos a calcular quién es A, B y C. Entonces, por un lado, vamos a usar que el punto 1, 0 pertenece a las gráficas de las dos funciones. Entonces, vamos a reemplazar en las dos funciones el punto 1, 0. Esto nos va a dar dos ecuaciones. Por un lado, vamos a tener 0 igual a 1 más A más B. Y por el otro vamos a tener 0 es igual a C menos 1. De esta ecuación ya podemos sacar que C es igual a 1, ¿sí? Entonces ya con este dato necesitamos saber cuánto vale A y B. De acá, de la ecuación de arriba, podemos despejar A en función de B o B en función de A. Pero no vamos a poder obtener mucha más información de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es usar que las derivadas son iguales. Entonces, vamos a calcular las dos derivadas. Tenemos I1', si derivo x al cuadrado me queda 2x y si derivo a por x me queda a. Como ves una constante, la derivada me da 0. Para la segunda función, si hago la derivada, voy a tener c por x, la derivada me queda c, y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para estas dos funciones, que son las derivadas de las funciones anteriores, como la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 0 es la misma, esto significa que las dos funciones derivadas evaluadas en 1 tienen que dar lo mismo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar I1' en 1, ¿sí? Nos queda 2 por 1 más A. Esto nos da 2 más A. Y por el otro, I2' evaluado en 1, esto nos queda C menos 2 por 1, entonces nos queda C menos 2. ¿Qué es lo que tenemos? Que estos dos valores tienen que ser iguales. Y por otro lado también sabemos cuál es el valor de C. Como sabemos que C es igual a 1, esto nos dice que el valor de esta derivada es 1 menos 2, que es menos 1. Entonces, de igualar estas dos cosas, tenemos que 2 más A es igual a menos 1 y por lo tanto A es igual a menos 1 menos 2, A es igual a menos 3. Entonces ya tenemos C es igual a 1, A es igual a menos 3 y podemos ir entonces a esta ecuación que surgió de evaluar la primera función en el punto, y en esa ecuación vamos a reemplazar A por menos 3. Entonces de esa ecuación vamos a escribir, tenemos 0 es igual a 1 más A, que vale menos 3, entonces vamos a poner menos 3 más B. Si despejamos B, esto nos queda
menos 2, entonces b es igual a 2. Entonces de esta forma obtuvimos los valores de a, b y c. ¿Cuáles son las funciones que nos quedan entonces? Nos queda i1 era x al cuadrado más a por x, entonces me queda menos 3 por x, más b, que es igual a 2, y i2 es c por x, que c es 1, menos x al cuadrado. Entonces en este caso tienen las dos funciones, pueden chequear que las dos funciones satisfacen el punto 1, 0, pertenece a la gráfica de las dos funciones, y por otro lado pueden calcular las rectas tangentes en ambos casos y ver que son iguales. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 52. En este ejercicio tenemos que determinar todos los puntos x y que pertenecen a la gráfica de x al cuadrado y tienen rectas tangentes que pasan por el punto 3, 4. Por ejemplo, en este caso, en la gráfica vemos que tenemos un punto xy que pertenece a la gráfica y una recta tangente que pasa por ese punto que es el 3, 8, ¿sí? No es tangente en 3, 8 porque 3, 8 no pertenece a la gráfica de la función, pero sí hay una recta tangente que pasa por este punto, que parecería ser cercano al 2, el valor de x, y pasa por el 3, 8. Tenemos que ver, además, si hay otros puntos de esta forma. Por ejemplo, puede ser que la gráfica tenga otro punto mayor, ¿sí?, cuya recta tangente también pase por 3, 8. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos buscar una forma general para escribir todas las rectas tangentes a esta función, ¿sí? Nosotros tenemos la función f en x igual a x al cuadrado y queremos encontrar la forma general de sus rectas tangentes. ¿Qué necesitamos para obtener una recta tangente? Si yo quiero una recta, ¿sí?, y conozco un punto x0 y 0 y su pendiente m, entonces sabemos que esa recta se puede escribir como i menos i0 igual a m por x menos x0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información que tenemos sobre esto? Por un lado, sabemos que el punto pertenece a la recta. Entonces, este x0 y 0 va a ser de la forma x0 al cuadrado, ¿sí? Y por el otro, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en ese punto x. Entonces, para calcular esta pendiente m, lo que vamos a hacer es derivar f' en x es igual a 2 por x, y si yo lo quiero evaluar en este x0, ¿sí?, porque yo quiero calcular la derivada en el punto en el que me interesa que la recta sea en el que quiero encontrar su recta tangente, entonces tiene que ser el mismo x0. Entonces, f' en x0 es igual a 2 por x0. Entonces ahora puedo escribir la forma general. La recta tangente a f en x igual a x cuadrado en x igual x0, ¿sí?, tiene una forma en particular y va a ser i menos el i0, que es x0 al cuadrado, eso va a ser igual a 2 por x0 por x menos x0. Entonces fíjense que x0 es una constante fija, ¿sí?, que es donde estoy evaluando la función, y las variables de la recta
tangentes son el y el x. Entonces, si yo despejo esto, lo trabajo un poquito, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener y es igual, distribuyo acá, me queda 2x0 por x, me queda 2x0 por x menos 2x0 al cuadrado, y este es menos x0 al cuadrado, pasa acá como más x0 al cuadrado, entonces nos queda igual a 2x0, que es la pendiente, por x, menos 2x0 más x0 al cuadrado, me queda menos x0 al cuadrado, ¿sí? Y esta es la ordenada del origen. Entonces, ahora que tenemos la forma general de la recta tangente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber de estas funciones, ¿sí? De estas rectas, cuáles pasan por el punto, cuáles verifican que el punto 3,8 pertenece a su gráfica. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos x e y, que son las únicas variables, y queremos que este punto pertenezca a la gráfica, entonces queremos poder reemplazar la x por 3, la y por 8, y que esta ecuación se satisfaga, y eso de paso nos va a permitir determinar quiénes son los x0 posibles. Entonces vamos a reemplazar, el y vale 8, 2x0, el x vale 3, menos x0 al cuadrado. Entonces acá nos queda una ecuación cuadrática con variable x0. Entonces despejo para que me quede la cuadrática y poder hacer la resolvente, y me queda menos x0 al cuadrado más 6x0 menos 8. Entonces tenemos una cuadrática con variable x0. Acá lo que tienen que hacer es la resolvente, ¿sí? Y cuando hacen la resolvente les quedan dos valores. Un valor posible de x0 es 2 y otro valor posible de x0 es 4. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que podemos hacer es chequear que efectivamente para x igual 2, ¿sí? Que es probablemente lo que está graficado, para x igual 2, ¿sí? En este punto tengo la recta tangente que pasa por el 3,8 y probablemente para x igual 4 tengo la otra recta tangente que también pasa por ese punto. Entonces vamos a hacer esos dos cálculos. Por un lado tenemos, si x0 es igual a 4, entonces el punto de la función, vamos a hacer el 2. Si x0 es igual a 2, entonces el punto que pertenece a la función es el punto 2 al cuadrado. Y si miramos acá, nos queda que la recta tangente es y igual a 2 por x0, que es 2, que me queda 4 por x, menos x0 al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, este es uno de los puntos de la función que tiene esta recta tangente que pasa por el punto 3,8, porque me queda, si reemplazo, me queda 4 por 3, 12, menos 4, 8, que es lo que me tiene que dar. Y si x0 es igual a 4, el punto que pertenece a la función, ¿sí?, es el punto 4 al cuadrado, que es 16, y la recta es igual a 2 por x0, que es 2 por 4, 8, por x, menos x0 al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, de nuevo, en este caso, 4,16 pertenece a la gráfica de la función x cuadrado, y verificamos ahora que si hacemos 8 por 3, 24, menos 16 me da 8, entonces esta recta tangente a f en x en el 4,16 también pasa por el punto 3,8, y esos son los únicos dos. Vamos ahora con el último ejercicio que vamos a resolver de la sección, es el ejercicio 58. Este ejercicio nos pide que determinemos los valores de a y b
que hacen que la siguiente función sea derivable para todo valor de x. Entonces tenemos una función por tramos, f en x igual. Si x es mayor que menos 1, definida como a por x más b, y si x es menor o igual que menos 1, la función está definida como b por x al cuadrado menos 3. Entonces tenemos que encontrar los valores de a y b para que esta función sea derivable para todo valor de x. Entonces, para que una función sea derivable, primero necesitamos que en principio sea continua. Aunque esto no nos alcanza, vamos a necesitar continuidad. Entonces nosotros tenemos una función, ¿sí?, que está definida para todos los reales, ¿sí?, y que sabemos que si x es mayor que menos 1, ¿sí?, en esta parte del dominio, la función está definida como a por x más b, y si la función está definida para los menores o iguales que menos 1, ¿sí?, en esta parte, la función está definida como b por x al cuadrado menos 3. Entonces vamos a arrancar teniendo en cuenta que la función debe ser continua, ¿sí? Nosotros queremos pedir que la función sea derivable para todo valor de x, pero primero para eso necesitamos que sea continua, entonces esa es una de las ecuaciones que vamos a calcular. Nosotros necesitamos que el valor de la función en x igual menos 1, que coincide con el límite por izquierda, ¿sí?, porque la función está definida de la misma forma, necesitamos que sea igual al límite de la función cuando x tiende a menos 1 por derecha. Entonces, necesitamos que, para continuidad, ¿sí?, necesitamos que f sea continua en x igual menos 1, ¿sí? Para los demás valores lo tenemos. ¿Por qué? Porque si x es mayor que menos 1, tenemos una recta, y si x es menor o igual que menos 1, tenemos una parábola. En ambos casos las funciones son continuas y derivables en todo su dominio, entonces lo que vamos a determinar es qué es lo que pasa en x igual menos 1. Entonces, si queremos que f sea continua en x igual menos 1, necesitamos que el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda de f en x sea igual al límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de f en x. Entonces vamos a analizar esas dos cosas por separado. Por un lado, si estoy analizando el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, la función está definida como a por x más b. Si yo reemplazo la x por menos 1, en este caso lo puedo reemplazar porque por la función es una recta, me va a quedar a por menos 1 más b, entonces me va a quedar menos a más b, ¿sí? Y ahí calculamos el límite y nos da esas dos constantes que en principio desconocemos. Por el otro lado, tenemos que, si quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda, la función está definida como b por x al cuadrado menos 3. Y si yo quiero calcular ese límite, reemplazo la x por menos 1. Entonces me va a quedar b por menos 1 al cuadrado, que es 1. Esto me queda b menos 3. ¿Sí? Entonces yo quisiera que estas dos cosas sean iguales. Entonces eso me da que b menos 3 tiene que ser igual a menos a más b, ¿sí? Si yo quiero resolver eso, ¿qué es lo que me queda? Puedo cancelar b, o si tengo el b sumando, lo paso del otro lado restando y se me van a cancelar de todas formas. Esto me va a quedar que a es igual a 3,
¿sí? Ahí obtuve uno de los valores. Eso es lo que calculé pidiéndole que la f sea continua en x igual menos 1. En este caso, para que me quede la continuidad, ¿sí? También necesito que esto sea igual a f en menos 1, pero eso ya se da. ¿Por qué? Porque la función está definida a izquierda, igual que la función en el punto. Entonces, pidiéndole esto, se agrega la igualdad con la función en el punto. Entonces, pidiéndole continuidad, obtuvimos que a es igual a 3. Ahora lo que vamos a hacer es chequear que la función sea derivable en todo su dominio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la derivada, ¿sí? Tenemos f en x. Si queremos calcular f' en x, vamos a derivar por tramos. La derivada de a por x más b es a, si x es mayor que menos 1, y la derivada de b por x al cuadrado menos 3 es 2b por x para los x menores que menos 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer si quiero que esta función sea derivable en x igual menos 1? ¿Cómo puedo determinar eso? Si yo quiero que una función sea derivable en el punto en el que cambian los tramos, nosotros, como ustedes vieron en matemática básica, lo que podemos hacer es pedirle a la función que la derivada, al igual que le pedimos a la función continua, lo que le podemos pedir, ¿sí?, es que la derivada por izquierda y por derecha, ¿sí?, el límite para f' tendiendo a menos 1, ¿sí?, para el límite lo que necesitamos es que el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha y por izquierda de las derivadas sea igual. Nosotros sabemos que si esto es un número finito y son iguales, entonces podemos decir que la derivada en ese punto, para ese valor de x, existe y además es igual a estos dos límites. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la función sea derivable, entonces eso es lo que vamos a forzar. Entonces, si ya tenemos la derivada, tenemos f', sabemos que si x es mayor que menos 1, esto vale a, entonces el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de f' por derecha es a, entonces este límite vale a, que ya sabemos que es 3, y también sabemos que el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda de la f', en este caso esto vale 2bx, y si evalúo el límite esto nos queda menos 2b, ¿sí? Entonces lo que estamos pidiendo es que estas dos cosas sean iguales. Nosotros sabemos que a es igual a 3 y eso tiene que ser igual a menos 2b. Entonces, para que la función sea derivable, estos dos valores tienen que ser finitos e iguales, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar menos 2b es igual a 3, entonces b es igual a menos 3 medios. Entonces ya tenemos a y b, podemos escribir la función. La función nos va a quedar f en x igual a, que vale 3 por x, más b, que vale menos 3 medios, si x es mayor que menos 1, y menos 3 medios por x al cuadrado menos 3, si x es menor o igual que menos 1.
Acá podemos chequear que cuando x vale menos 1, los dos tramos nos dan lo mismo. Tenemos 3 por menos 1, menos 3, menos 3 medios, y en el denominador también tenemos menos 3 medios, menos 3, nos da lo mismo. También podemos derivar y chequear que las derivadas también nos dan igual. Para x igual menos 1, y en este caso nos va a quedar 3, y acá nos queda menos 3 medios por 2 por x. Entonces se me cancela y me queda menos 3x. 3 si x es mayor que menos 1. Menos 3x si x es menor o igual que menos 1. Pongo el menor o igual, ¿por qué? Porque ya chequeamos que la función es derivable. Fíjense que si tomamos límite para esta derivada por izquierda y por derecha, para x igual menos 1 nos va a quedar 3, y en este caso por izquierda también nos queda menos 3 por menos 1, nos da 3 también. Entonces se cumplen las dos condiciones, la función es continua en todo su dominio y derivable en todo su dominio. Con esto termina el video correspondiente a esta sección.